Periodismo investigativo. Tal vez tengan que unirse los acontecimientos para que despierten suficiente curiosidad y pongan al país en guardia frente a algunos hechos de enorme trascendencia que de otro modo serían desapercibidos. ¿Cuáles fueron esos hechos que vinieron a reunirse de manera casual? Pero hay que decir que en la historia no hay casualidades, hay coincidencias fatales que nos ponen de presente una circunstancia singular. Nos estamos refiriendo a dos homenajes. El homenaje que las FARC le están preparando al Mono Jojoy y el homenaje que se le está preparando y se le está rindiendo a Pablo Escobar en el Museo de Pablo Escobar. En el fondo se trata de resaltar la vida y la obra de los peores criminales que ha tenido América en toda su historia. Pablo Escobar, qué duda cabe, es el peor de los mafiosos que tuvimos que soportar y el mayor de los criminales. Si uno todavía a estas alturas de la vida examina el panorama criminal de Colombia, verá la huella imborrable de Pablo Escobar. Los niños delincuentes, por ejemplo. Los niños delincuentes son obra de Pablo Escobar. Los asesinatos a mansalva de los policías. Eso fue creación de Pablo Escobar, quien pagaba entonces, nos parece recordar, 2 millones de pesos por policía muerto, y se pagaba contra entrega del armamento del policía. Y así sucesivamente, si uno repasa el perfil criminal de los colombianos, encontrará la impronta indeleble de Pablo Escobar. Y es a ese sujeto al que se le rinde tributo y se le depara toda clase de manifestaciones de curiosidad y de entusiasmo, en últimas de entusiasmo, por el gran bandido. Es como hacerle homenaje a Al Capone, o en materia política volverle a hacer homenaje a Benito Mussolini o a Adolfo Hitler o a Stalin, al padrecito Stalin. Más o menos de eso se trata. Pero al mismo tiempo que Pablo Escobar tiene museo y que la gente irá en peregrinación como va a la tumba de Pablo Escobar y le rezan. Hay muchos que le rezan a Pablo Escobar. Entonces se le rinde tributo y se le rinde tributo al Mono Jojoy, uno de los mayores asesinos y canallas que ha nacido. No se puede comparar fácilmente a nadie con el Mono Jojoy. No hay sino que mirar el prontuario que tenía. El prontuario. Y hay que recordar sus discursos, pues ya es que ahí están y están grabados. Maestro en el arte de los secuestros, un hombre capaz de todas las crueldades, capaz de todas las infamias, que las ejecutaba a placer. Un hombre, una conducta sencillamente indescriptible. Por ejemplo, uno de los grandes violadores de niñas campesinas era este sujeto, a quien se le va a rendir homenaje público el próximo domingo por un partido político que es el partido político de los bandidos, el partido político de la FARC. Esto era lo que nos faltaba. Esta es la herencia de Santos. Es que es preferible que vengan a echar paja en el Congreso a que echen bala en el monte. No, las dos cosas a la vez. Siguen echando bala, siguen dueños del país, haciendo colosales fortunas como la están haciendo con el negocio más prolífico y más fecundo del mundo después del petróleo, que es el de la cocaína, y al mismo tiempo están en el Congreso rindiendo homenaje a sujetos de estos. Es decir, el valor ruptor que eso tiene. Si aquí tuviéramos Fiscalía General de la Nación y tuviéramos jueces e investigadores criminales, esto lo estaríamos tomando como una apología del delito. Rendirle culto al Mono Jojoy es como en Alemania rendirle culto a Hitler o como en Italia rendirle culto a Mussolini. A nadie se le ocurre.
En Alemania meten a la cárcel al que haga el saludo nazi y meten a la cárcel al que haga la apología de Hitler, porque eso es posible, porque fue demasiado el sufrimiento, el dolor, la angustia, la amargura que ese sujeto y que ese movimiento le produjeron a ese país. Eso no costó sino 50 millones de muertos, fue el precio en vidas humanas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos son los muertos que nos ha costado el mono Jojoy? ¿Cuántos campesinos sin tierras? ¿Cuántas campesinas, campesinitas que fueron robadas, secuestradas y violadas? ¿Cuántos secuestrados en los campos? ¿Cuánto dolor y cuánta amargura le causó el sujeto al país? Que el domingo será motivo de un homenaje, porque estos de las FARC le hacen homenaje a sus héroes, así como los mafiosos le rinden homenaje a Pablo Escobar. Es que eso es lo mismo, es la misma dimensión, a sujetos parecidos, el uno en la ciudad, el otro en el campo, sembrando el terror, metiendo todos los delitos, ultrajando a la humanidad de todas las maneras, y recibe homenaje. Eso nos pone de presente, queridos amigos, que el proceso se siguió de la llamada paz con las FARC ha debilitado nuestras conciencias y nuestra capacidad de respuesta contra el delito. Entre el cura que conocemos, cura de Rujo, y el cura Javier Giraldo, y un poco de curas que participan en eso, y los promotores de la paz con las FARC, lo que han hecho es embotar nuestra capacidad de reacción frente al delito, nuestra capacidad para distinguir el bien del mal, para condenar el mal y para decir que solamente el bien puede traer cosas buenas, cosas positivas para Colombia y para el mundo. El buen comportamiento, el trabajo, el amor, la fraternidad entre la gente, la comprensión de los problemas humanos, la solidaridad de todos frente al delito, frente a las desgracias, la manera como se le hace frente a la pobreza. Todos esos son valores superiores de la especie, son los que tienen que ser exaltados en Colombia. No el secuestro, no los asesinatos, no las bombas. Pablo Escobar y Jojoy eran especialistas en lo mismo, en poner bombas. Fuimos víctimas de una de esas bombas, de los herederos del mono Jojoy, de los del Paisa y de Márquez, de todos aquellos que estuvieron en La Habana disque haciendo la paz, lo que era un imposible, y de ahí salió un documento que es un posible. Y nos dan la receta y nos quedamos también impasibles. No tenemos capacidad de respuesta. La Contraloría ha hecho un estudio y ha dicho que para cumplir adecuadamente los compromisos que asumieron Juan Manuel Santos y los que tuvo allá en La Habana diciendo y haciendo boberías con la FARC, que para eso se necesitan 76 billones de pesos. No tenemos plata con qué hacer conectividad para los jóvenes. No tenemos plata con qué levantar escuelas para que los niños pobres puedan tener educación desde por la mañana hasta por la tarde. No tenemos con qué alimentarlos adecuadamente. No tenemos los jardines de infancia que liberen a los niños en los primeros años del peso abrumador de la miseria y del abandono. No tenemos plata para nada. Pero necesitamos 76 billones de pesos para alimentar el partido de las FARC, para hacer la paz con ellos, para darles la tierra que no les hemos dado todavía, para darles buen estado, es decir, para instruirlos y para ponerlos a trabajar, nadie sabe en qué ni cómo. 76 billones de pesos. El ministro Carrasquilla no sabe qué hacer porque tiene un faltante de 25 billones en el presupuesto y el país está conmovido con el tema de los 25 billones. Las soluciones que se miran en el horizonte no pasan de ser soluciones peregrinas y casi imposibles de llevar a cabo. Pero nos cuentan que tenemos que gastar 76 billones de pesos en cumplir el documento con las FARC y nadie protesta, nadie pregunta, nadie dice nada. La Contraloría suelta la cifra y nos quedamos impasibles. Señores,
han embotado nuestra capacidad de respuesta, han neutralizado nuestra conciencia, nos han hecho impasibles ante el bien y el mal. Nada nos conmueve, nada nos sorprende, ni siquiera los homenajes a Pablo Escobar y al Mono Jojoy. ¡Qué horror! Colombia necesita un despertar de su sensibilidad moral, necesita crítica de conciencia para seguir distinguiendo el bien y el mal. Una distinción que se perdió en los famosos diálogos de La Habana y que es suficiente para acabar con un país entero.